Buenas noches. Estoy en el Bosque de los Ausentes. Junto a mí se han plantado 192 árboles en recuerdo de cada una de las víctimas del 11M. Será aquí cuando en unas horas se celebre uno de los actos centrales del primer aniversario de los atentados de Madrid. Un acto institucional presidido por don Juan Carlos y doña Sofía, que estarán acompañados por los príncipes de Asturias. También han confirmado su asistencia el rey de Marruecos, Mohamed VI, y numerosos representantes políticos nacionales e internacionales. Será un acto sobrio y sin discursos. El silencio será el protagonista de este homenaje, en el que solo veremos una ofrenda floral que hará el rey en nombre de todos los ciudadanos. Así quedará inaugurado este rincón para el recuerdo. 192 cipreses por cada una de las personas que perdieron la vida hace un año y una inscripción en la que se podrá leer en homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Hola, buenas noches. Este viernes todos estaremos pendientes de lo que pase en el Bosque de los Ausentes, el monumento del Parque del Retiro de Madrid que recuerda a las víctimas del atentado del 11M. Un día para recordar a todos los que han sufrido de una u otra manera la masacre terrorista del año pasado. Este jueves ya hemos visto un emotivo homenaje en el Congreso de los Diputados. Esta vez todos los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en una declaración institucional de solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de terrorismo. Después han guardado 5 minutos de silencio acompañados de la música de Bach. Muchos de los jefes de Estado y de Gobierno y expertos en terrorismo reunidos estos días en la Cumbre de Madrid estarán este viernes en los homenajes a las víctimas del 11M. Todos son conscientes de que vivimos en un mundo peligroso, repleto de amenazas contra las que, sin embargo, dicen, se puede actuar con éxito. Y han lanzado un mensaje claro de unidad contra quienes lo practican y utilizan. La cumbre la ha clausurado esta noche el rey, que ha pedido unidad, determinación y cooperación. Unidad por cuanto las divisiones en el seno de una sociedad debilitan la lucha contra el terrorismo. Determinación por cuanto la amenaza terrorista afecta a nuestros derechos y libertades fundamentales. Y cooperación por cuanto nos enfrentamos a un fenómeno que traspasa las fronteras y se instala en sociedades ajenas, cuando la globalización es ya un hecho incontestable. Hola, buenas noches. Ha terminado la conferencia de Madrid y lo ha hecho presentando una hoja de ruta que va a permitir a partir de ahora ser punto de referencia en todo el planeta en la lucha contra el terrorismo. Además del rey, en la sesión de clausura de esta noche han participado los más de 20 jefes de Estado y de Gobierno que han querido, con su presencia en Madrid, hacer un homenaje a las víctimas del 11 de marzo. En su intervención, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha presentado una propuesta para el combate global del terrorismo, una propuesta con 5 Ds. Disuadir a los grupos para que elijan el terrorismo como táctica para alcanzar sus objetivos, dificultar a los terroristas los medios para cometer atentados, hacer desistir a los estados de prestar apoyo a los terroristas, ha dicho, desarrollar la capacidad de los estados para prevenir el terrorismo y defender los derechos humanos en esta lucha. La conferencia ha estado presidida por la D de Democracia. La falta de ella, se ha repetido en numerosas ocasiones durante estos días, puede sin duda hacer aumentar el apoyo de la población a los movimientos terroristas. También el presidente del gobierno español ha pedido que se ponga fin a la complicidad de los gobiernos, especialmente en el tráfico de armas. Ha pedido un fondo de compensación internacional para las víctimas y ha destacado que los españoles mostraron que la democracia es la vía contra el terrorismo, llenando las urnas. Los españoles llenaron las calles de nuestro país de dolor y de solidaridad. 2 días después, llenaron las urnas. Nos enseñaron el camino para la derrota del terrorismo, la democracia. La cumbre ha terminado con 2 minutos de silencio y la interpretación del Cant dels Ocells, una canción popular catalana que se ha convertido en un himno por la paz.
Hemos preguntado a muchos de los participantes en esta cumbre antiterrorista de Madrid dónde estaban y cómo vivieron los atentados del 11M. Ese día todos se sintieron madrileños. El 11 de marzo pues trajo a mi mente pues, lo que nos ha tocado vivir a los colombianos y que es muy triste ver que esto se haya expandido, si se me permite la expresión, el terrorismo también a países tan queridos para nosotros como España. Fue un golpe, porque no he comprendido por qué Madrid. ¿Por qué Madrid? Porque en España hay una tradición muy pacífica en cuanto a las relaciones con el mundo árabe. Me conmocionó. Nunca pensé que gente como los españoles, que siempre han estado preocupados por la paz y la justicia para los árabes y los musulmanes en Oriente Próximo, puedan ser víctima de estos terroríficos ataques terroristas. Esto no puede ser ETA, porque este no es el tipo de cosas que esa organización hacía, pero en fin, esa fue mi primera reacción. Me pareció que España tenía una historia ejemplar para contar al resto del mundo sobre cómo se puede luchar contra el terrorismo sin aterrorizarse. Todos somos madrileños, igual que tras el 11S pensé que todos éramos neoyorquinos. El torrente de emociones que cualquiera se puede imaginar, que cualquier español hubiera sentido, el embajador de España en Estados Unidos más, el embajador de España en Estados Unidos víctima del terrorismo quizá todavía más. No puede ser que se ponga un puñal a la garganta de una ciudad que habla por todos nosotros. Fue una sensación de desesperación. Pero luego también hubo una sensación de, bueno, esta gente es valiosa porque los españoles actuaron con mucha propiedad frente a la tragedia que ocurrió acá. El Parlamento Europeo también ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de Madrid. Los eurodiputados han respaldado así la declaración institucional de su presidente, José Borrell, que ha pedido más Europa para ser más eficaces en la lucha contra el terror. Según Borrell, el 11M, los europeos se dieron cuenta de que el terrorismo amenazaba no solo a sus vidas, también a sus valores, los del Estado de Derecho y los derechos humanos. El recuerdo sigue ahí, el recuerdo de unas víctimas a las que nuestra primera muestra de respeto debe hacerlas símbolo de nuestra unidad y no banderas de nuestra confrontación política. El presidente de los Estados Unidos ha enviado un mensaje de solidaridad a los familiares y las víctimas de los atentados del 11 de marzo. En la carta, Bush afirma que las bombas de España fueron un siniestro recordatorio de que hay gente diabólica que desea acabar con vidas inocentes sin piedad ni conciencia. Los terroristas, sigue diciendo Bush, solo odian y ponen en su punto de mira a los países que defienden la democracia, la tolerancia y la libertad. También el Senado de los Estados Unidos ha aprobado una resolución de condena de los atentados, de solidaridad con las víctimas y de apoyo a la cooperación en la lucha contra el terrorismo. A todos los que de una u otra manera han sido víctimas de los atentados del 11 de marzo se ha querido rendir homenaje hoy. Cientos de globos blancos han llenado el cielo de Madrid, Valencia y Barcelona. Globos que recuerdan a los que se fueron. Este jueves nadie ha querido olvidar a esos compañeros que el 11M, como cada día, cogieron el tren para ir a la universidad. A partir de ese día, en el campus, hay 17 huecos que son difíciles de llenar. También Alcalá de Henares ha querido rendir homenaje a los 27 vecinos que murieron en los atentados. Pocos han podido contener las lágrimas al ver el monolito con sus nombres. Yo creo que sí, que está bien. Y hace raya arriba. ¿Está bien? Ahí está bien. Alineado. Y esta paloma, símbolo de la paz, hecha con 192 crespones negros, uno por cada víctima, será el único homenaje público que hará la Asociación de Víctimas del 11M. Por eso mañana no les veremos en ningún acto. Bueno, me llamo Jesús. Todas y cada una de las víctimas nos seguimos acostando todas las noches pensando por qué, en nombre de quién, con qué derecho. Y nos levantamos con las mismas preguntas, porque las víctimas solo tenemos preguntas. Nos faltan las respuestas. Y nos ha cambiado todo. Pero aprenderemos a caminar. Los terroristas no van a brindar por habernos destrozado la vida. Levantaremos la cabeza con orgullo
y le diremos a todo el mundo que la vida de 192 inocentes fue segada porque alguien intentó torcerle la mano a un Estado de Derecho. El alto comisionado de apoyo a las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces Barba, ha denunciado una campaña de desprestigio contra él y la institución que representa por un partido político que no ha citado y por determinadas organizaciones. Lo ha hecho tras reunirse este jueves con asociaciones de víctimas de Cataluña, Valencia y Galicia. Al término de la reunión, ha dicho que las declaraciones hechas ayer por un senador del Partido Popular, en las que le acusaba de estar más cerca de los terroristas que de las víctimas, es el mayor insulto de la historia de la democracia. Siempre hay una minoría de gente que puede creerse que mi tarea es tan absolutamente nefasta que es necesario quitarme del medio. Incluso alguno piensa que hay que quitarme del medio por caminos inadecuados. Yo hago responsable a todos los que han contribuido a esta campaña de lo que pueda sucederme a mí, a mi familia, a mi casa, a las personas que trabajan en esta oficina del alto comisionado y también incluso a estos locales. Parece que baja el suflé en Cataluña. CiU ha anunciado esta tarde en el Parlamento catalán que retiraba la querella contra el presidente de la Generalitat. Ha sido después de que Maragall pidiera excusas por la acusación del cobro del 3% de comisiones durante el debate de la moción de censura presentada por el PP. Pascual Maragall se ha mostrado conciliador. Ha tendido la mano a la oposición para recuperar el clima de confianza político y así poder consensuar el nuevo estatut y el sistema de financiación. No ha tardado ni 5 minutos en pedir disculpas. I les demano als ciutadans de Catalunya, que és el destinatari d'aquestes excuses, és qui realment ho mereix. Un gesto que Convergència i Unió ha considerado suficiente para retirar la querella por calumnias que había presentado. La retirem perquè volem i perquè també a través d'aquí volem recomposar una part del mirall trencat. Para el Partido Popular, las excusas de Maragall han sido insuficientes. Josep Piqué ha exigido con insistencia una respuesta explícita a las insinuaciones del 3%. La pregunta segueix pendent. Li pregunto directa i personalment i mirant-lo als ulls. Vostè va acusar l'altre dia de corrupció als anteriors governs de la Generalitat o no? La resposta l'ha de donar la justícia i la comissió d'investigació. Una comisión de investigación que el lunes abrirá la ronda de comparecencias. La primera será la del conseller de Obras Públicas, Joaquim Nadal. Paralelamente, la Fiscalía de Cataluña sigue investigando el presunto cobro de comisiones ilegales en la obra pública. Y en Madrid el Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta del PP para que no se derogue la reforma del gobierno Aznar que penalizaba la convocatoria ilegal de referendos. En el debate el PP se ha quedado solo frente a los demás partidos a los que ha acusado de hacer concesiones para poder pactar con los nacionalistas vascos después de las elecciones de mayo. Para pactar con los nacionalistas, ¿cuánto nacionalismo tenemos que conceder los demás para que nos dejen convivir a todos juntos en paz? Con su identificación, con sus insinuaciones, con sus falsas imputaciones que nos ha hecho con su intervención, nos ha identificado a todos los miembros de esta Cámara como cómplices del terrorismo. Y yo eso no se lo tolero, señora Starloa, no se lo tolero. Si se ha podido interpretar de alguna de mis palabras, que sé que no, lo que su señoría ha querido interpretar, por supuesto, tengan claro que no he estado afortunado en la expresión. Pero no lo he dicho. Agradezco que el señor Astarloa haya clarificado que no nos estaba llamando a nadie de los aquí presentes cómplices con el terrorismo. Otra polémica es la desatada por el presidente del Consejo de Estado, Rubio Llorente, al sugerir que se hablara de comunidades nacionales en lugar de nacionalidades. Rubio Llorente ha puntualizado este jueves que era solo una reflexión teórica, no una propuesta para reformar la Constitución. Además, ha recordado que el Gobierno ha pedido al Consejo de Estado opinión sobre los 4 puntos de la Constitución que quiere reformar y que ninguno de ellos tiene nada que ver con la forma de nombrar a las comunidades autónomas en el texto constitucional. Por eso ha rechazado que sus palabras puedan interpretarse como un cuestionamiento del modelo de Estado. Coincidirán conmigo que tiene más de secesión que de cualquier otra cosa. Y por tanto,
pues viniendo del presidente del Consejo de Estado, esas afirmaciones son afirmaciones bastante alarmantes. El Consejo de Estado no va a dictaminar sobre la modificación del artículo 2 de la Constitución, lo sabe porque el Gobierno no se lo ha pedido. Y el PP lo sabe. Y cuando uno sabe una cosa y se empeña en hacer algo tan inusual como traer al presidente del Consejo de Estado aquí, tiene que acabar concluyendo que no le interesa la verdad, le interesa un poco de follón. Y este jueves ha fallecido el guardia civil que se encontraba en estado crítico tras el accidente del martes en el que un camionero causó la muerte a otros 5 agentes en un control. El conductor del camión, de nacionalidad rumana, ha quedado en libertad con cargos y sin fianza, aunque se le ha retirado el pasaporte. Después de 2 días en estado crítico, el guardia civil José Luis Periáñez no ha sobrevivido al accidente ocurrido el pasado martes en la Nacional 1 en Madrid, a la altura de Buitrago. Este viernes será enterrado en su localidad natal, Talaván, en Cáceres. Entre tanto, el camionero rumano que arrolló mortalmente a los guardias ha quedado en libertad con cargos y sin fianza tras contar a la juez las circunstancias del accidente cuando se quedó dormido al volante. También ha quedado en libertad con cargos el dueño del camión, Ángel Chavala Villamor, un empresario de Toledo que tenía trabajando de forma irregular al conductor rumano. El empresario ha declarado que estaba tramitando la regularización de este empleado. Este trágico accidente ha desatado de nuevo la polémica entre los camioneros sobre la piratería en la carretera. Son gente que le pagan poco y entonces pues transportan, y echan muchas horas, ¿sabes? Cada vez hay más extranjeros que sin papel y todo llevan los camiones y las empresas o quieren pagar menos o pues echan a esta gente. 400 camioneros mueren en la carretera cada año, muchos de ellos a causa del cansancio. Finalmente han sido 3 las personas muertas anoche por una explosión de gas en un edificio de La Felguera, en Asturias. En un primer momento se pensó que había una 4ª víctima, pero esta tarde se ha comprobado que no era así. Tras identificar los cuerpos, se ha comprobado, como decimos, que son 3 ancianas las fallecidas en este siniestro que ha obligado al desalojo de más de un centenar de personas. Otra mujer se encuentra ingresada por inhalación de humo. Según las primeras investigaciones, parece que la explosión se debió a un escape de gas natural. El Ayuntamiento de Langreo, que ha decretado 2 días de luto oficial, ha anunciado que se hará cargo de los gastos iniciales de alojamiento de los residentes más afectados. Por su parte, la compañía suministradora de gas ha dicho que no detectó deficiencias ni recibió avisos de averías de los vecinos. En Irak, la resistencia ha vuelto a sembrar de cadáveres la ciudad de Mosul. Más de 47 chiíes han muerto durante la celebración de un funeral al hacer explotar un suicida los explosivos que llevaba adosados a su cuerpo. En ese momento, el terrorista se encontraba en la fila de las condolencias en una carpa funeraria levantada en una mezquita. Más de 100 personas han resultado heridas, algunas de extrema gravedad. En Bagdad, un teniente coronel de la policía iraquí y 2 de sus guardaespaldas han muerto acribillados a balazos por insurgentes en un falso control de carreteras. Y después de casi mes y medio de negociaciones, kurdos y chiíes han alcanzado este jueves un acuerdo para la formación de un nuevo gobierno. Las listas vencedoras de los comicios, la Alianza de la Unidad Iraquí y la Alianza Kurda, han logrado un consenso definitivo sobre la mayoría de los asuntos importantes. Y hoy la RAI, la televisión pública italiana, ha difundido las imágenes del coche en el que viajaban la periodista Giuliana Sgrena y el agente secreto Nicola Calipari cuando fueron tiroteados por soldados estadounidenses. Calipari murió al utilizar su cuerpo de escudo para proteger a la reportera que acababa de ser liberada por sus secuestradores después de un largo cautiverio de casi un mes. Y en la República Rusa de Chechenia, al menos 12 personas han muerto y otras 2 han resultado heridas al estrellarse un helicóptero de transporte que pertenecía a la Guardia de Fronteras. Se desconoce si los pasajeros eran civiles o militares. Según los primeros datos disponibles, se trataría de un accidente. El aparato no ha sido abatido por la guerrilla, sino que se ha enganchado con un cable de alta tensión muy cerca de Grozny, la capital chechena. El helicóptero se dirigía a la ciudad de Beslan, en la vecina República de Osetia del Norte. Francia ha vivido este jueves su 3ª jornada de protesta social en lo que va de año. Miles de personas han salido a la calle para defender la jornada laboral de 35 horas, el empleo y mejoras salariales. Las manifestaciones contra la reforma laboral del gobierno han reunido a 150.000 personas en París y unas 800.000 en el resto de Francia, según los sindicatos.
augmenter les salaires et pas les horaires. Ça, c'est notre mot d'ordre et c'est notre slogan. El gobierno Raffarén se propone flexibilizar la jornada de 35 horas y reducir remuneraciones. Il veut pas la retirer sa loi, mais en attendant, ça ne nous empêchera pas de manifester, tout simplement. Los trabajadores quieren mantener el poder adquisitivo de salarios y pensiones. On a eu 2% d'augmentation début janvier, mais comme la Sécu a augmenté, la CSG, on a été bouffé littéralement. La huelga se ha notado más en el sector público que en el privado, y sobre todo en los transportes, aunque no han llegado a paralizarse. Solo que los usuarios han tenido que esperar bastante más e ir un poco apretados. El día elegido para la protesta no era el más indicado, porque hoy visitaba París la delegación del Comité Olímpico Internacional encargada de valorar su candidatura para los Juegos. No les ha afectado porque no iban en transporte público ni se han encontrado con ninguna manifestación, pero la impresión no habrá sido muy buena. Voilà, c'est la France, c'est une très bonne idée de montrer au monde entier comme la France marche mal. El descontento social podría influir en el resultado del referéndum sobre la Constitución Europea previsto para mayo. El Papa pasará la Semana Santa en el Vaticano, lo ha confirmado hoy su portavoz Joaquín Navarro Valls. Hasta entonces, Juan Pablo II seguirá recuperándose en el Policlínico Gemelli por decisión de sus médicos. A la espera del alta, sigue despachando con sus colaboradores. También está previsto que el Papa imparta la bendición Urbi et Orbe el domingo de resurrección desde la Plaza de San Pedro. Para los otros ritos de Semana Santa, ha delegado en sus colaboradores más próximos. Un tornado ha arrasado este jueves la localidad de Greymouth, en la costa occidental de Nueva Zelanda, pero a pesar de su virulencia, solo 6 personas han resultado heridas. En apenas unos segundos dejó un rastro de destrucción en una franja de 400 metros de ancho y 4 kilómetros de largo. Numerosos edificios han sufrido daños importantes. Este es el tercer tornado que azota la localidad neozelandesa en menos de 4 años. El juicio de Michael Jackson entraba hoy en la etapa decisiva con la declaración del joven que le demanda por abusos sexuales, cuando la sorpresa ha saltado al no presentarse el cantante a la hora fijada. El juez ha amenazado con detenerle. Y si ayer Jackson entraba así de seguro a la sala del juicio, rodeado de los gritos de sus fans, hoy la imagen de la estrella dejaba mucho que desear cuando ha llegado con 1 hora y 5 minutos de retraso, a medio vestir, con una chaqueta y un pantalón de pijama, apoyado en sus ayudantes y cojeando. Hoy se consideraba que era un día crucial en la vista. El joven hispano se sentaba en el estrado por segundo día para declarar sobre las acusaciones de abusos sexuales que Jackson había cometido con él cuando el menor tenía 13 años. Ayer declaró también su hermano pequeño, quien reconoció que había presenciado los abusos en la habitación del cantante. Pero cuando todo estaba previsto para que la vista oral continuara hoy, Michael Jackson no se ha presentado. Según su abogado, su cliente estaba ingresado en un hospital a causa de un fuerte dolor de espalda. Pero la amenaza del juez de detenerle si no llegaba en 1 hora ha hecho efecto. Se enfrentaba a perder la libertad, que ha conseguido bajo fianza de $3 millones. En Uganda han logrado capturar después de muchos años a un viejo e implacable criminal. Se trata de un enorme cocodrilo. Estos son los ojos de mirar asesino del reptil, que tiene más de 60 años. En los últimos 2 decenios ha devorado a 83 personas, según las cuentas de los lugareños. Tras 3 días de cacería, los rangers ugandeses han logrado capturarlo vivo. Más aún, han logrado encajar sus 5 metros de largo y 1 tonelada de peso en la caja de una furgoneta. Y todavía un alma caritativa lo remoja para que no sufra tanto el calor tropical. Vamos con los deportes, partidos de ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA con 3 equipos españoles en danza. El Sevilla ha empatado a 0 en el Sánchez-Pizjuán ante el Parma. El Zaragoza también ha empatado, pero a 1, y en el campo del Austria de Viena. El Villarreal es el que ha tenido peor fortuna, y no por el resultado. Después de desplazarse a Bucarest, una intensa nevada ha forzado la suspensión del encuentro. Así es como ha quedado el estadio Guenchea de la capital rumana, y eso que empezó a nevar solo 1 hora antes del inicio. Ahora este partido de ida se disputará el 16 de marzo y el de vuelta el 20 del mismo mes.
Y una noticia que ha causado sorpresa: el rey del ajedrez dice adiós. El ruso Garry Kasparov, el número 1 del mundo, ha anunciado esta tarde en Linares que abandona definitivamente la competición. Kasparov, que tiene 41 años, ha dicho que se retira por la enorme presión que ha sufrido en estos últimos años y, fiel a su espíritu rebelde, se ha quejado de la falta de apoyo de la Federación Internacional de Ajedrez. El campeón ruso asegura que a partir de ahora solo participará en partidas rápidas o simultáneas. Por cierto, en su última partida oficial, en el torneo de Linares, le ha derrotado el búlgaro Topalov, aunque Kasparov ha sido el vencedor del campeonato. Ahora vamos a saber qué tiempo hará este viernes, después un vistazo a los periódicos. Mañana volveremos a ver nubes en el suroeste de la península y quizá algún chubasco poco importante en Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla. Por la tarde pueden producirse también en Cataluña, donde nevará a partir de los 1000 metros, y en Baleares, donde serán chubascos localmente moderados y con alguna tormenta. En el resto de España seguiremos con grandes claros y alguna nube alta. Soplará levante moderado en el estrecho y las temperaturas cambiarán poco respecto a las de este jueves. En todas las portadas de los diarios de este viernes se destaca el primer año del 11M. La Razón, bajo el titular "Atocha un año después", inserta una foto de Adrián Sánchez, un joven estudiante que viajaba en uno de los trenes. De fondo, los nombres de las 192 víctimas mortales. El País destaca que la Cumbre de Madrid reclama unidad y cooperación para evitar otro 11M. El Mundo dice que la ONU impulsa en Madrid una campaña mundial antiterrorista. ABC lleva a su portada que los terroristas escondían 2 millones de euros en droga para financiar otras matanzas. En el periódico Bajo un lazo negro se lee: España no olvida el 11M. Ya en clave local titula sobre la distensión en el Parlamento. Baja el suflé. La Vanguardia destaca que Bush se solidariza por carta con las víctimas y familiares del 11M. Y también que Maragall se excusa por sus excesos verbales y Mas retira la querella. Por último, La Voz de Galicia asegura que Fraga agotará su mandato